Mi nombre es Yurani Gómez Rodríguez y les doy la bienvenida a Mujeres desde Adentro, el podcast. En cada episodio entrevistaremos a mujeres inspiradoras, quienes nos comparten sus luchas, triunfos y lecciones aprendidas en temas como salud mental, empoderamiento, la maternidad, la carrera profesional, las relaciones y mucho más. Los espero. Bienvenidos al segundo episodio de Mujeres desde Adentro, el podcast. Vamos a tener este mes entrevistas a mujeres periodistas, comunicadoras sociales, haciendo honor a nuestro mes de Día del Periodista. En nuestro segundo episodio, nuestra invitada el día de hoy es Olga Lucía Garzón Roa. Ella es periodista, para mí una de las mejores redactoras que conozco y que se ha desenvuelto en la fuente judicial, una fuente muy complicada. Ella trabajó en El Nuevo Día, en el Tolima 7 Días, RCN Radio, La Cariñosa, Ecos del Conveima, allí la hemos escuchado, en El Tiempo, El Espectador, Revista Semana, donde publicó unos artículos que hizo temblar a fuerzas militares, mamá, esposa y uno de los bellos seres humanos que me he encontrado en la vida, que han ayudado a construir a la mujer que soy hoy con sus reflexiones. Y le doy la bienvenida y el agradecimiento por estar aquí en mi segundo episodio de podcast Mujeres desde Adentro. Olga, gracias por estar, bienvenida. Ay, gracias, Yurani, por la invitación. La verdad, pues fue para mí una sorpresa cuando me invitaste al programa, porque yo dije, bueno, por eso te pregunté, bueno, pues si puedo contribuir en algo, ¿no? Pues muchas gracias por tenerme en cuenta. No, es que en el recorrido y el ejercicio que tú tienes de periodismo de inmersión, de periodismo de investigación, creo que a muchas de las generaciones que vienen le pueden construir y le pueden contribuir muchísimo lo que tú has venido haciendo. Pero empecemos entonces hablando de Olga Lucía, su familia, su esposo, que además es reportero gráfico y para muchos del gremio muy conocido. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo está conformada? ¿Es una familia grande? ¿Es una familia pequeña? Sí, es muy pequeñita. Es mi esposo, mi hijo, 22 añitos, y yo. Bueno, contamos dentro de la familia a mi perrito Pancho y a mi gatica, ¿no? Siempre son parte activa de esa familia. Sí, pero pues somos nosotros muy unidos, de verdad que somos un trío muy unido, nos llevamos muy bien, tenemos mucho respeto, dialogamos bastante, llegamos a muchos acuerdos. Para haber llegado como a un nivel así de una familia, considero que bonita, con respeto, con amor, dialogamos bastante. Y bueno, ahí vamos adelante, nos contamos todos. Te decía por fuera que queremos llamarnos una familia de Dios, vamos a la iglesia juntos, leemos la Biblia juntos, hacemos un altar familiar siempre que podemos. Y todos nosotros hoy en día lo basamos en Dios. Mi hijo hace parte de la banda de la iglesia, es líder de jóvenes. Y yo hoy comienzo un servicio en la iglesia, un servicio para el Señor en un barrio, en una comunidad, que también es lo que a mí me gusta, la comunidad. Sí, porque creo que el comunicador esa es como una de sus mayores como trabajos, y es el servicio a la comunidad. Realmente lo que hacemos los comunicadores y los periodistas es brindar un servicio a la comunidad a través de la información, a través de la comunicación, y lo podemos hacer ahora desde diferentes escenarios. Pero hablemos entonces de la Olga Lucía, del colegio, cuando decides estudiar periodismo, ¿por qué periodismo y no otra profesión? Salí del colegio con FENALCO después de haber pasado por otros colegios. Bueno, es una constante Sí. de los comunicadores. Sí. ¿Por qué decidí estudiar periodismo? Bueno, lo primero, la verdad, yo no me había decidido. Yo quería ser psicóloga y yo creo que yo hubiera sido una buena psicóloga. Sí. O hubiera querido ser abogada y yo creo que también hubiera sido una buena abogada. Pero finalmente a mí me gustaba leer y mi papá me dijo, yo creo que usted puede ser una buena periodista. ¿Qué edad tenías cuando terminaste? Yo terminé de 18 años.
mi papá me dijo, yo creo que usted puede ser una buena periodista, mija. Pues eso para mí fue como palabra sagrada, como una orden, Sí. y le dije, sí, sí, papá. Bueno, sí, pues también para elegir la profesión fue porque primero no tenía matemáticas, eso para mí Sí, fue fundamental. Pero pues me gustaba siempre mucho la investigación, leer. Durante el bachillerato tal vez tuviste alguna aproximación a algo que tuviera que ver con comunicación en el colegio, o sea, No, mira que no. radio, presentabas, algo, ¿no? No, mira que no. Pero, bueno, también quise ser profesora. Lo que sí me gustaba era mucho como enseñar, escribir. Entonces tenía un grupo de niños pequeños, más pequeños que yo, a los que yo como que les enseñaba, les escribía, les corregía, porque ha sido una de los aspectos del periodismo que más me gusta, es corregir. Siempre corregía a cualquiera y me corregía yo misma. Pero no, mira, pero sí descubrí como que dentro de mí había esa parte de querer investigar, de querer preguntar mucho, de querer entrevistar y de escribir. Entonces, pues más que todo fue eso. Y en el colegio, no sé, en la materia de castellano, sí, era la que me destacabas llamaba, en redacción, Sí. en escritura, la tilde, la coma Exacto. y demás, todas esas Sí, mira que yo no tuve que aprender como esas reglas. Es más, yo no me las sé, que las agudas tienen tilde. No, yo digo que yo nací con buena ortografía. Yo nunca sufrí por mala ortografía, y cuando había evaluaciones que era que la aguda, que la esdrújula, a mí me costaba. Yo simplemente ponía la puntuación y ya, yo nací con buena puntuación y sí, exacto. Decides entonces estudiar periodismo, locución, en ese momento hacia dónde, comunicación social, ¿hacia dónde te diriges? Bueno, yo ingresé a estudiar periodismo, yo creo que como la mayoría de personas que ingresan a estudiar periodismo, es que yo quería ser presentadora de un noticiero de televisión. Eso yo creo que lo soñamos en algunas conferencias. Es como el referente Sí. de esa generación. No, y yo en algunas charlas que dan en universidades, yo pregunto eso y todos dicen, quiero ser presentador, quiero ser presentadora. A mí me causa gracia eso. Pero mira que yo quería, pensaba ser jefe de redacción de un periódico, precisamente porque me gusta corregir. Lo que yo pensaba de ser jefe de redacción era en corregir. Para que saliera perfecto, como sí. son muchos de tus escritos. Pero finalmente la vida te lleva ¿por dónde? Inició en RCN, en Radio Sucesos RCN el Tolima, Sí. haciendo un reemplazo que fue muy duro, porque estaba con un jefe que se llamaba Álvaro Marín y era lo más exigente de radio, que me rompía las cuartillas. Sí. Porque cuando eso todavía escribíamos a máquina. Y él me tenía hasta las 12, 1 de la mañana, me decía, hasta que usted no me entregue bien redactado, esto no se va. Y me las rompía y manoteaba así en el escritorio. Sí. Yo salía a la 1 de la mañana, cuando el señor ya estaba contento con la cuartilla, Dios mío, no sé dónde está ahora, pero fue demasiado duro porque era mi primer trabajo. Claro. Y finalmente, seguramente lo redactaba bien, me dejaba ir para la casa y a las 5 de la mañana ya tenía que estar en la emisora. Fueron 20 días, fueron terribles, pero pues realmente pues de pronto yo siempre conté con jefes que me exigían demasiado y tal vez por eso yo después me exigí mucho. Sí, y ya después fui al Nuevo Día. Sí. ¿Estamos hablando de qué año? Eso fue en la fundación del Nuevo Día en noviembre de 1992. Sí. Y me encontré con otro jefe de redacción que se llama Hernando Salazar, y ese señor era así igualito al otro, que nos hacía temblar a todos, que se sentaba. Dios mío. ¿Con quiénes compartiste sala de redacción en el Nuevo Día? Estaba Marta Miriam Páez, estaba Numa Wilson Pinzón, estaba Juan Pablo, que ahora trabaja en el comité de cafeteros, se me fue el apellido, Margarita Gómez, Margarita Mera, que murió hace poco, María Victoria Herrera,
estaba, a ver, me acuerdo, los primeros, Herminzo Ruiz, que era el fotógrafo, bueno, se me fueron, Amparo Forero. Hay un equipo tan lindo. Siempre eran Éramos como 17, creo, éramos 17 periodistas iniciando. Había 2 periodistas por página, Sandra San, me acordé ahora de Sandra San. Bueno, pero y éramos un grupo tan hermoso, tan lindo que fue iniciar ese trabajo de periodismo. De la misma generación. Sí. Como con todas las ganas, comenzando, todos estábamos comenzando. Comenzando ustedes y comenzando el periódico. El periódico. Un reto diario. Sí. Un reto que era también de impacto local, porque era nuestro primer diario y que unió muchísimas fuerzas a nivel económico, sí. que fueron los que finalmente hicieron que el periódico El Nuevo Día se convirtiera en lo que fue en su época dorada, y ustedes ahí juntos de la mano aprendiendo desde cero, o ya tenían una mínima conocimiento de experiencia de cómo funcionaba el periódico, o de plano ustedes llegaban y les explicaban, les hacían, aquí está la hoja en donde se monta, aquí, ¿cómo era cómo funcionó esos primeros ejercicios de hacer un periódico en una ciudad como Ibagué, que sabían ustedes que iba a tener tanto impacto? Sí, pues primero que todo, nosotros éramos los primeros periodistas que teníamos universidad. Bueno, aparte, los demás eran 100% empíricos. Estaba ya, digamos, María Elsie Morales, que ella sí había estudiado en la universidad, pero digamos ahí en Ibagué casi nadie, eran empíricos, entonces nosotros como que, éramos como importantes, digamos, porque veníamos de universidad. Nos llevaron el dueño, Alejandro Galvis, un señor muy amable que ya murió también. Él nos llevó a Bucaramanga, a Vanguardia Liberal, que era el papá, pues, del diario. Darnos la capacitación, pues por supuesto ese era un periódico mucho más grande y de muchos años más, de mucha más experiencia, y estuvimos con los periodistas de Vanguardia y ellos nos empezaron a guiar y nos empezaron a mostrar la rotativa y nos empezaron a mostrar todo. Entonces tuvimos una capacitación como de 15 días y fuera de todo nos pagaron esa capacitación. Sí, fue bonito eso también. Cuando llegamos, entonces ya sabíamos lo que había que hacer, sí, claro. Pues era poco, pero ya sabíamos, por lo menos lo básico. Ya sabíamos diagramar, porque nosotros diagramábamos. Bueno, al principio había diagramadores, pero diagramaban en la hojita, en una hoja grande como de papel periódico, sí, grande, como que tenía las márgenes. Sí, diagramábamos y no, como que sabíamos cómo funcionaba, pero pues igual fue duro al principio, pero muy divertido, muy bonito. Uno cuando está empezando todo es novedad, todo es fácil, digo yo. Sí. Pero el jefe de redacción sí, ay Dios mío, eso era una cosa horrible, cómo nos manoteaba, nos hacía temblar del miedo, y los primeros días sacaron gente a las que no le vieron como el perfil realmente de ser buenos redactores. Todos temblábamos lo esperaban con la carta afuera de despido. Porque es muy diferente, Olga, hacer radio, hacer medio impreso, hacer televisión, hacer este tipo de entrevistas. Yo me le quito el sombrero a aquellas personas que se dedican a un periódico, que ahora es un poco símil con las personas que trabajan en redes sociales, porque sí, es igual de esclavizante, hay que cuidar mucho la redacción, la inmediatez, no te puedes quedar por fuera. ¿Cómo era el día a día de los periodistas cuando empezaste en el periódico? ¿Qué fuente te asignaron? ¿Y cómo fueron esos primeros encuentros incluso con las fuentes? Porque no sé si estaban tan acostumbrados a las preguntas más extensas que debe hacerse para poder montar una nota periodística para un periódico. Los primeros días, ¿cómo fueron? Bueno, pues todos teníamos, a mí me asignaron, cuando me hicieron la entrevista primero, yo pedí política, porque me parecía que política me llamaba mucho la atención, pero don Alejandro me dijo que no. Me dijo, no, yo se la veo más en comunidad, en la página local. Entonces me dejaron alcaldía y comunidad. Éramos 2 en local, entonces a mí me asignaron ya más comunidad.
y la otra persona, que era Luma Wilson, hacía alcaldía. No, llegábamos por la mañana, hacíamos nuestro ¿A qué horas entraban? A las 9 de la mañana, pero yo siempre estaba a las 8 ¿Por qué salían? Pues mira, salían, eso casi no salían, 12 de la noche, 11 de la mañana, porque pues como estaban experimentando también la rotativa, entonces a veces la rotativa no funcionaba, los periodistas se atrasaban en la información. Y si salían noticias de última hora, había que montar desmonte y vuelve y monte. Sí, a veces se dejaban espacios por si había algo de última hora y siempre tenía que llenar con algo. Si no lo había, pues se buscaba una noticia nacional y se montaba. Entonces no había que desmontar. Pero sí había que estar pendiente de salir con la información de última hora, pero por lo general el periódico tenía que cerrar a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde tenías que tener... Sí, no. En mi caso, a las 5 de la tarde. Pero yo siempre entregaba 3, 4 de la tarde, yo siempre fui como muy rápida escribiendo, haciendo mi trabajo, además que llegaba muy temprano, y yo a las 3, 4 entonces ayudaba como a otras personas a su trabajo, además como estábamos comenzando, pero era así, era la locura, era el nervio, era la angustia, porque a veces no entraba el internet, bueno, había mucho jalón de pelo. Pero no se dependía tanto de la tecnología. No. La rotativa es solo que entre nosotros, y para recibir, por ejemplo, los indicativos económicos, sí había que utilizar internet, y cuando eso el internet era un cablecito que se conectaba, como una llamada telefónica, a veces no entraba, entonces era lo último, era con lo que se cerraba. Pero, y para las noticias nacionales también, que llegaban de Colprensa, yo me acuerdo. Para eso se necesitaba internet, de resto nos comunicábamos entre nosotros por una red. La red interna. A veces no funcionaba, pero bueno, no. Pero era más que todo, era como el nervio de estar comenzando y de redactar bien. Entonces Hernando nos regañaba muchísimo y era de muchos nervios, la verdad. El jefe de redacción era porque todo tenía que salir perfecto. Creo que de ahí la razón por la cual tu redacción es una de las mejores que yo he leído. ¿Cuántos años en El Nuevo Día, Olga? Bueno, pues es que yo duré primero 2 años, pero me aburrí, porque he tenido, no sé si es un defecto o una virtud, pero me aburre mucho la rutina. Sí, y allá sí que se vive rutina, en un periódico. ¿Sí? Bueno, sí, no, porque es que yo siempre decía, uno periodista no tiene tanta rutina, porque tú sabes que amaneces, pero no sabes a dónde tienes que ir en el día. Sí, con quién tienes que hablar, qué noticia hay. Entonces no es tanto la rutina, pero no sé, me aburrí de hacer como la misma página. ¿Siempre hacías la misma? Durante esos 2 años hiciste la misma. Sí, la misma. Okay. Me aburrí, me fui para Ecos del Conveima, pero hacer radio. Allá tuve como una experiencia no buena y me tocó salirme, apenas estuve como 3 meses y me volvieron a recibir en El Nuevo Día, estuve como año y medio, me volví a salir porque me volví a aburrir, no recuerdo, estuve en RCN Televisión, pero fui la primera corresponsal, pero eso lo cerraron un tiempo, me quedé otra vez sin hacer nada, me volvieron a recibir en El Nuevo Día. ¿Has tenido varias etapas? Sí, 3 veces. En el periódico. Hasta que el doctor Melo me dijo, no, ya no. Ya estaba el doctor Melo. Él siempre estuvo. Sí. Ya eso nadie lo va a coger de escampadero. Pero no era, porque trabajar en el periódico no era sencillo, no era fácil, nunca lo fue, porque es la responsabilidad muy grande. Yo me acuerdo que, por ejemplo, el doctor Melo, uno cometía los errores, él llegaba muy temprano, antes de las 9, y le cogía el periódico a uno, le hacía la marquita y se lo dejaba en el puesto. También pasaba lo mismo. Sí. Él era muy estricto, pero nunca se involucraba en el trabajo que se hacía en redacción. Había una diferencia abismal. ¿En qué momento llega la fuente judicial a la vida de Olga Lucía y cuáles fueron esos retos y esos momentos de verdad en donde dijiste, esto me gusta, me voy a meter más, voy a investigar, me voy a meter por aquí, voy a descubrir cosas? Sí, pues fue en una de esos ires y venires míos. La última vez me contrataron no como
periodista fija en una página, sino se llamaba rotadora. Entonces yo tenía que ir de página en página. Todos los días hacía una página diferente. Y cuando me tocaba hacer judicial, me gustó mucho. Era muy difícil porque había que aprender nueva terminología, Claro. manejar fuentes muy diferentes a, imagínate, la comunidad, Sí. y manejar otro tipo de fuentes como los comandantes de la policía, del ejército, que la fiscalía, y eran términos. Y más que judicial, me incliné por el orden público, que es diferente. Sí. Una vez me invitó el defensor del pueblo, Santiago Ramírez, que ya murió, me tocaba hacer la página y me invitó a un falso positivo que llaman, como dice, mal llamado falso positivo, aplanadas. Y yo feliz. Nos fuimos en avioneta, fue mi primera vez allá en Planadas. ¿En qué año? Eso tuvo que haber sido, que digo yo, más o menos el 95. Sí, Ok. el 95. Fuimos a Planadas, conocimos el caso, empecé a darme cuenta de que ese era un lugar donde había un grupo armado ilegal, las FARC, Muy fuerte. y de una vez me entró como la inquietud. Conocí a una persona, le pregunté si yo podía hacer una entrevista con un guerrillero, me dijo, deme 15 días y yo le averiguo. A los 15 días me llamó y me dijo, tiene una entrevista con un comandante de la guerrilla. Y ya como una semana después yo fui, me gustó mucho el tema. ¿Quién fue? Jerónimo Galeano. Alias Jerónimo Galeano. Me gustó mucho el tema, me sentí. ¿Estabas en el periódico? Estaba en el periódico. Sí. ¿Fuiste sola? ¿Cómo fue no, ese día de ese encuentro? ¿Fue en Planadas? Eh, ¿Directamente? Yo ¿Cómo tuve que fue? llegar a Planadas ¿Fuiste sola o acompañada? con Juan, con mi esposo. ¿En ese momento ya eran esposos No, o éramos trabajaban amigos. juntos? Éramos compañeros de trabajo. Compañeros de trabajo. Ya nos hacíamos miraditas. Ay, coqueto. Sí. Ujú. Fuimos con él, llegamos a Planadas, luego tuvimos que ir a Gaitán. ¿Cómo hacen? O en ese momento, pides permiso, informas a la redacción, informas a la gerencia del periódico, ¿qué te dicen? Ve, no, es peligroso. ¿Cómo lo toman en el periódico? Ah, sí, estaba de jefe de redacción Marta Miriam Páez, Ya estaba había de jefe llegado de Marta. redacción, sí, y el doctor Melo. Entonces ellos hicieron una reunión, miraron como los pros y los contras y vieron que había más pro. Sabes que a mí me veían como alguien, ay, muy tímida, y ¿será que ella sí? ¿Será que Es sí? que tú eres tranquila. Yo creo que eso es lo que le da a la fuente y no sé, a las personas a las que tú te acercas a buscar esa información como tranquilidad. Sí, no sé, pues. Sí, inspiras posiblemente. confianza. Sí, yo creo que sí. Sí, Y dijeron que sí, que listo, vaya. que fuéramos, con quién va a ir. Le dije a Juan que sí, él quería ir, Ajá. porque pues de todas formas tenía un riesgo. Claro, riesgo, Yo sí. sí tenía mucho miedo, porque yo me imaginaba que me iban a secuestrar, Por que me iban a supuesto. matar, pues como uno escucha hablar tantas cosas, yo me imaginaba que iba a llegar y ellos iban a estar como con los fusiles apuntando, que me iban a dejar allá, me iban a secuestrar o me mataban. Sí. De verdad que yo pensé todo eso. Cuando llegamos allá tuve mucho miedo también. Incluso le dije a Juan, no vayamos si no quiere, porque yo decía, ¿qué tal? Yo soy responsable de la vida de Juan, ¿no? Yo Claro. le pregunté, me dijo, no, él me dio ánimo, me dijo, no, vamos. Nos montamos en el carro de ¿Sabías noche. desde un comienzo que era con él? No, ¿No? no. a mí Solo me cuando ya dijeron- llegaron. A mí me dijeron, porque yo iba muy nerviosa, o sea, yo iba No, muy pues, ¿quién no? nerviosa, y de noche nos recogieron. Ellos. Había uno que era como ¿cómo se llama? Salen de Un aquí, auxiliador de la guerrilla. Normalmente el periódico coloca su propio transporte, No, nos te fuimos llevan en hasta bus. Planadas. Entonces, en fuimos este en bus. caso, se fueron ustedes dos solitos en bus hasta Planadas. Ujú. Llegan a Planadas y ahí los recogen. Ahí hay un señor que me dicen que es el contacto, él me recibe, luego me dice hay que esperar a que sea de noche, que viene no sé qué señor por nosotros, supongo que era de allá, la verdad no sé, yo creo que sí era de allá. Nos recogen y lo primero que nos dicen es tranquilo. Yo creo que me vieron los nervios, tranquila, quiere un aguardiente. Yo dije, no, me van a emborrachar, seguro que me van a ¿Qué emborrachar dice? para Igual. matarme.
Porque Juan es también muy tranquilo. Sí, él me dice, él después me contó, porque él iba en la parte de atrás, a mí me pusieron adelante. Claro. Y él iba, yo me acuerdo mucho, sí, con la maleta y así como abrazado, así como... a la cámara. Sí, como quien dice, ay, Dios mío, yo creo que él iba orando. Y él me dice que sí, que él también iba muy asustado. Él recibió un aguardiente, yo no quería recibir porque en serio que yo me imaginaba que me iban a emborrachar. ¿Quién sabe qué traía ese aguardiente? Ay, Dios. Y lo recibí porque también dije, bueno, si no lo recibo de pronto se enojan, me lo tomé. Pero bueno, de ahí en adelante como que me di cuenta que no, que eran personas en las que podía confiar. Sí. Y me dijeron, tranquila. ¿Tú investigas? Bueno, no sabía quién era. No, o sea, realmente ibas a conocer, ¿qué buscabas al contactarte con alguien de las FARC? Bueno, mira que, pues ahora que me lo preguntas, ni sé, tal vez conocer porque apenas había escuchado, estaba muy nueva yo en esa fuente, o sea, era nueva, no, tal vez yo ni siquiera me había interesado mucho por conocer el conflicto en el país, no sé, yo fui tal vez así como dicen a la topa tolondra a ver qué se encontraba. Pienso que sí, ¿Y qué te encontraste? Bueno, pues recuerdo que, llegamos primero a una vereda, La Esmeralda, y ahí había como un baile a la madrugada. Caramba. Para mí sé que había un guerrillero, me sacó a bailar, yo casi me muero, pero me tocó bailar con él. ¿Cómo estaban? ¿Con uniforme? No, ellos civiles todos. Estaba de civil. Salimos a la madrugada a las 5 de la mañana otra vez, yo no dormí esa noche, Juan no durmió tampoco, había mucho frío y empezamos a subimos 4 horas de montaña. Wow. Y mientras yo iba, mira, a mí el corazón se me salía de la angustia. Cuando ya llegamos, que ya vamos a llegar, me tiré, me acuerdo que me tiré en un pastal y dije, Dios mío, ayúdame. En esa salió un ¿Cómo guerrillero. iban vestidos? ¿Les dijeron cómo podían ir vestidos? ¿O? Normal, sí. Botas. En jean, en sudadera, algo así iba yo. Y el primero que vi, recuerdo que fue un guerrillero que se llamaba Gonzalo, se llamaba porque él murió. Y salió y me dijo, compañera, bienvenida, siga que allí la están esperando. Yo estaba roja. ¿Llegaste a un campamento? No, ¿A un caserío? No había un campamento, era un lugar. Okay. Sí había una carpa, pero una sola carpa. Ese día yo vi muy poquitos guerrilleros ese día, que era el comandante. Cuando llegué, Juan ya había llegado, Juan se me había adelantado un poco. Primero. Porque yo estaba en el pasto descansando, orando, horrible. Pero esas 4 horas... Caminando, subiendo. Caminando. Subiendo. No en el jeep, ya no. Dejan en la fiesta, esperan a las 5 y arrancan a pie 4 horas. Sí, 4 horas caminando, subiendo montaña. Y no, con razón que nadie encuentra a esta gente por acá. O sea, son lugares muy escondidos, boscosos. Sí. Y cuando llegué, estaba Jerónimo ahí, ojos verdes, sonrisa que se destacaba, unos dientes blancos y muy simpático. Nada de lo que yo me había imaginado, nada, muy amable. Me recibió con un chiste, muy agradable el señor, muy agradable. Sí, él estaba vestido con un camuflado y ya nos pusimos a conversar, nos trajeron limonada. ¿Te lo presentaron o directamente entraste y él se presentó? Él se presentó. Dijo, mucho gusto. Exacto. Jerónimo, siéntese. Y ya empezamos como a conversamos como de cosas personales primero, y que calor, y que si muy duro el viaje, que si quieren tomar algo. ¿Ya se habían pasado los nervios o estaban a tope? No, a mí se me pasaron inmediatamente que yo estuve enfrente de él, porque me dio muchísima confianza, mucha confianza, una persona muy agradable él, pues digamos entre comillas, hay gente que puede molestar cuando yo digo que él era muy agradable, pero pues era muy agradable. ¿Quién era? No puedo negarlo. Alias Jerónimo. Él era un guerrillero del Valle del Cauca, había estado en el 6º Frente de las FARC y hacía muy poco tiempo había llegado con una misión al sur del Tolima. ¿Cuál era la misión? Era construir precisamente como la comunidad de ellos, como su gente, porque
había mucha queja, precisamente yo había estado en Planadas porque había mucha queja de la comunidad con respecto al ejército y a la policía, ¿cierto? La gente realmente era maltratada o abusada por la fuerza pública, por el ejército, por la policía. No todos, obviamente, pero había unos que se salían de su oficio, y había violaciones, había maltrato, humillación, bueno, había muchas cosas. Entonces Jerónimo supuestamente había llegado como a mejorar eso. A poner orden, Sí, decían en muchos casos ellos. Exacto. Bueno, en la zona rural utilizan mucho ese término. Sí, sí, y realmente la gente, o sea, era, digamos, de las primeras cosas que me sorprendieron a mí es mirar cómo la gente estaba agradecida por la llegada de él, porque las cosas habían empezado a mejorar. Repito, a veces es triste y molesto para personas que escuchen eso, pero era la realidad de lo que ocurría en esas zonas rurales. Así era y así lo tengo que decir. Así lo viviste. Yo no lo puedo esconder. Sí, así lo viviste. Sí. ¿Cuánto tiempo de entrevista? Uy, eso fueron como 4 horas hablando con él. Yo llené como cuando hizo los cassettes, como 3 cassettes hablando, preguntándole de todo. Le pregunté de todo. No sé de dónde me salieron las preguntas, porque como te digo, como que yo no tenía mucha conciencia todavía del país, del orden público en el país. Buen conversador, entonces eso facilita la interacción. Eso me daba pie para hacerle otras preguntas. Y Juan creo que me soplaba algunas preguntas, me decía, preguntémosle de esto. Entonces, y yo fui como entendiendo, sí, como que a medida yo fui como entendiendo más o menos. Y ahí hice 2 entregas de esa entrevista, yo me acuerdo. ¿Cómo recibió regresan, sanos y salvos? Sí. ¿Cómo fueron esas 2 entregas de esa entrevista? ¿Cómo la recibió el público? Y cómo decides también tú entregar la información, porque sentiste de alguna manera como una afinidad a ciertas cosas de las que ellos estaban haciendo en ese momento frente a lo que eran las denuncias de la comunidad, pero sin duda aquí en la ciudad pues siempre hay un momento. ¿Cómo fue esa primera entrega? Primero dijimos que la entrevista no iba a llevar crédito, o sea, ¿quién la escribió? No se sabe quién. ¿Quién tomó las fotos? Bien, no se sabe quién. Nadie. El único que sabía era el doctor Melo y Marta. Nadie más sabía. Por seguridad. Por supuesto. Pero ese día, cuando salió la primera entrega, llegaron una mano de políticos al periódico a preguntar. ¿Cómo llegó? ¿Cómo fue? Que y el peligro y no se debió darle periódico a un jefe guerrillero. Bueno, el doctor Melo siempre me apoyó mucho, muy bello, y no, él me felicitó. Me le había gustado. Qué listo, qué ánimo. ¿Guardas esos periódicos? Sí, yo debo tener yo los tengo guardados, Y no, pues felices. La segunda entrega, yo no me acuerdo, me parece que es la segunda entrega, ya pusimos mi nombre, porque me fue tan bien que yo quería que la gente supiera que era yo la que había entrevistado. Además que creo yo que yo fui la persona que dio a conocer como a esa guerrilla aquí en el Tolima, porque nadie iba a lo que... Yo te dije un día, me gustaba hacer como la diferencia siempre, y yo empecé así, entonces ya... Yo no sé si fue ahí o fue otra entrevista que hice con niños de la guerrilla que ya puse mi nombre, no recuerdo bien. Pero pues sí, eso fue ofensivo para muchas personas. Para un sector de la sociedad. No, y para el ejército, para la policía, tremendo. Y te convertiste, entre comillas, en esa voz del otro lado, ¿sí? Porque ya te voy a preguntar, en tu haber, ¿qué otras entrevistas de ese nivel hiciste en tu recorrido periodístico y los impactos que tuvieron algunos, como los escándalos de desmanes de las fuerzas militares aquí nomás en el batallón de entrenamiento y reentrenamiento de la Sexta Brigada? En Tolemaida. En Tolemaida. Hagamos como un resumen
pues de los más grandes investigaciones y entrevistas de esos lados que para algunos sectores había que mantenerlo en silencio. Sí. Bueno, pues lo que tú dices que yo me convertí como en la voz de ellos. Bueno, pues digamos que sí. Porque No, nadie lo había hecho sí, de no. esa manera, como No, lo que ver pasa su es lado. sí, lo que pasa es que hay personas, muchas personas, especialmente colegas, que me lo decían, pero de manera crítica, Sí. ¿no? Como usted le está dando Bombo voz a y ellos. voz. O sea, es que usted es periodista de la guerrilla, como comentarios así. Pero ellos después me pedían que los llevara porque querían hacer lo mismo, ¿cierto? Pero pues yo me gané ese espacio, Sí. yo me lo gané, yo, como tú dijiste al principio, me gané la confianza de ellos, pero no solamente de ellos. Mira, yo en un solo día, una vez estuve con los guerrilleros y a las 2 horas estaba con un grupo de paramilitares. Bueno, fue al contrario, primero con los paramilitares y paré con el grupo guerrillero a preguntar de lo que me había dicho el paramilitar. Confrontando fuentes. Exacto. Y me dice, pero ¿usted cómo hizo? Yo dije, no, o sea, yo le conté al paramilitar que yo iba para allá. Pero pues, ¿usted cómo hizo eso? ¿Cómo conseguían los No. teléfonos? ¿Cómo conseguían las fuentes? ¿Cómo hacías para No. llegar a ellos? No, mira. ¿O te llegaban? No. ¿Te buscaban? Por ejemplo, para entrevistar a un comandante paramilitar el alias era Urabá, yo estaba en RCN Televisión y yo dije, tengo una entrevista con el comandante Urabá, que es en Puerto Saldaña. ¿Ya la tiene? Sí, ya la tengo, pero era mentira. Yo no tenía ninguna entrevista. Ajá. Yo me fui, llegué al pueblo y pregunté dónde podía conseguir al comandante Urabá. Yo no tenía cita, yo no sabía cómo conseguirlo. Además que en Puerto Saldaña sí la gente tenía mucho miedo de dar información. Es caliente en todos los sentidos. Y sí, y alguien me dijo, él está allí nomás, espere, voy y le pregunto. Yo no sé, yo contaba como con suerte en sí, eso. Yo contaba sí, como con y suerte. ángeles que la cuidaban. Me salían las cosas. Me llama, le dijeron que había una periodista que quería entrevistarlo y me mandó llamar y sí, yo fui, lo entrevisté. Pues salió en RCN de primicia. Imagínate. Después entrevisté a un señor que le decían Terraspo, el cirujano, que era un paramilitar, pero re peligroso. Hice exactamente lo mismo, dije que tenía cita con él, fui a Puerto Saldaña, pregunté dónde lo podía encontrar, me dijeron, no, él está allá haciendo un retén. Me fui para allá y allá lo entrevisté para Caracol Televisión y para El Tiempo escribí una nota también sobre él. Entonces, como que me daban las cosas. Sí. Y a la guerrilla, bueno, la primera vez fue como te dije, a través de este Un contacto. intermediario, sí. Que me hizo el contacto, pero anteriormente a eso había yo estado en Gaitania preguntando cómo podía, dónde podía yo encontrar a la guerrilla, dónde podía, y yo, mi esposo, bueno, el que hoy en día es mi esposo, me decía, ay, eso es peligroso, Claro, yo decía, sí, no, sí. Y pero él, siempre acompañándote, haciéndote ahí la segunda. Sí, siempre, él siempre, Sí. Y así era que yo conseguí, o sea, yo no, ya después sí tuve contactos, ya me llamaban. Eso te iba a decir, ya después te volviste, pues no popular, pero sí conocida, y ya te buscaban, te llamaban a tu teléfono, ¿cómo te contactaban? No, a través de alguna persona, ellos se cuidaban mucho del teléfono, nunca recibí una llamada así, oiga, ¿qué hubo? Sí, ¿Cómo que está? vale, Lucía. Sí, no. Como de pronto a alguna gente se le ocurrió Sí. en algún momento. Sí, no. Era a través de una Un tercero. persona, otra persona, había muchas personas, entonces me mandaban a llamar. Por lo general nunca me mandaban a llamar, la verdad. Yo buscaba la oportunidad de hacerlo. Dígale que es que yo quiero entrevistar a niños de la guerrilla que si me dejan. Bueno, yo le pregunto, pero allá me llaman, sí, que venga, que no sé qué, que la espera tal día. Entonces yo iba. Ese es uno de los reportajes fuertes. Sí. ¿En qué medio El se de hizo los público? niños fue Sí. en El Nuevo Día, ese Ujú. sí estuvo firmado, también hice como 2 entregas y también hice uno para RCN, pero ese no lo publicaron, recuerdo que no lo publicaron. ¿Muy fuerte? No sé por qué no lo publicaron. Pienso que lo que pasa es que los niños contaban por qué se habían ido a la guerrilla y era porque les gustaba a la mayoría. Claro. Entonces eso no podía salir, supongo que no quedaba muy bien. Y yo hoy en día lo pienso y digo, sí, tal vez Sí. no supe manejar esa El mensaje información. Sí. no era. Tal vez no era bueno, pero pues también lo que digo, era real. Así era, a ellos les gustaba. A muchos, ¿no? Pues no a Estamos todos. hablando de qué año ese reportaje. Tuvo que haber sido 96, 97, más o menos.
¿Cuándo llegan las entrevistas de estos escándalos en las fuerzas militares? ¿Qué años padecí uno con dolor? Sí. Claro, con el coronel Prieto en su momento, de los últimos que también fue fuerte. Con mucho cariño y mucho respeto, finalmente es tu trabajo, es tu investigación, no tienes que ser muy consciente, cuando se cometen errores pues hay que salir a dar la cara. En el BITER, los desmanes, en los entrenamientos, ¿cómo llegas a esas historias? Bueno, la primera, eso fue para la revista Semana, sí, por una señora que iba a mi casa a lavar, bueno, hacer el oficio. Sí. Y ella me contó muy desprevenidamente que el hijo estaba, creo que era en Tolemaida, ya no recuerdo bien, y el hijo le había contado que los soldados, los comandantes les pegaban, y había unos amigos de él con muchos morados en las piernas. A él mismo creo que le habían pegado. ¿Prestando el servicio militar o eran soldados? Eran soldados. Eran soldados, sí. Y yo, claro, de una vez el olfato se ponía a trabajar, sí. Entonces yo, uy, ¿cómo así? No tiene fotos, no sé qué es. Sí, él me mandó unas fotos y la señora nunca me imaginó. Pues sí, yo envié esas fotos a la revista Semana y ellos empezaron a investigar por su cuenta también, y a Semana llegaron otras informaciones. Otras denuncias. Así que fue como en conjunto. Entonces okay. Fue el súper escándalo. Sí, señor. Fue el súper escándalo. ¿Cómo tituló? ¿Recuerdas? No, la verdad no me acuerdo, pero eso fue un escándalo internacional. Sí, señor. Donde pues, digamos que el crédito se lo llevó la revista Semana. Sí. No yo, pero pues la gente sabía que yo era la corresponsal de la revista Semana. Y pues la gente creía que yo había hecho todo, o sea, todas las denuncias. La verdad nació como de la mía. Sí. Pero sí llegaron muchas informaciones a Bogotá. Y eso fue tremendo, eso hubo instituciones, eso fue todo. La del coronel Prieto, y digo, yo era bastante allegada al coronel, tú sabes. Sí. En ese momento yo tenía mucha estimación, la jefe de prensa y de el la coronel me tenía mucha confianza y me daba bastantes informaciones, primicias, y a mí me tocó decidir. Yo creo que no lo pensé mucho en dar esa información que lo perjudicaba a él, pero yo siempre tuve claro que la información era primero y pues él tenía que comprenderlo. Y yo boté la información que era de unos soldados que habían encontrado una huaca, lo que no recuerdo es dónde, y ya se me olvidó. En una incursión, sí, se encontraron unos elementos de un guerrillero. Sí, era una huaca millonaria, y ellos se apropiaron del dinero. Del dinero, de joyas, sí. Otras cosas. ¿Cómo te llega esa información? Hubo un anillo, recuerdo. No, hubo muchos en la cárcel. Sí. Yo después no sabía yo si lamentarme o alegrarme, porque la verdad no sé, sentí como tristeza porque yo fui a la audiencia y alguna se me arrimó. Que no se confunda con el tema de la huaca, que son dos cosas distintas, ¿no? Este fue otro caso muy parecido, que ellos también encontraron unos elementos que eran de la guerrilla y se apropiaron de ellos. ¿Cómo llega esa información? También en esa cercanía, alguien te busca, alguien Eso fue te en cuenta. La fiscalía. Una fuente muy buena que yo tenía en la fiscalía. Él me llamó y me mostró todo el informe, me dio absolutamente todo. Acceso. Y empezaste a buscar, entrevistar, a ver qué más había. Él me facilitó todo porque yo pude entrevistar a mucha gente. Yo pude entrevistar, obtuve nombres de todo. ¿Cuánto tiempo esa investigación? No, yo creo que un mes más o menos la tuvimos ahí como... Incluso fuimos a Bogotá a hablar con alguien que le decían Garganta Profunda, me acuerdo. Fuimos y él me dio mucha información en Bogotá. Yo fui hasta Bogotá corriendo como un riesgo, yo me acuerdo, fue de noche también. Todo hace de noche, todo a oscuras. ¿Esa también fue en Semana? ¿O fue en El Tiempo? ¿O en El Espectador? Ay, esta fue en El Espectador. Fue en El Espectador. Fue en El Espectador.
Cuando te vuelves exitosa en el ejercicio de lo impreso, de las fuentes, de las chivas, de las exclusivas, ¿cómo es el entorno en el que tú trabajas, en el que te desenvuelves? Es decir, tu seguridad, la seguridad de tu familia, los colegas, ¿cómo funciona eso? Bueno, los colegas siempre me hacían como el reclamo de que yo era muy solitaria. Ajá. Y pues yo mi información no la daba a nadie. Entonces a mí nadie me ayudaba con información. Yo lo que me conseguía era por mí misma, porque yo sé que trabajaban en unos grupos, entonces todos se pasaban las noticias, y que nadie fuera a chiviar al otro, que no. Y a mí eso no me interesaba. O sea, yo pienso que cada uno hacíamos un esfuerzo aparte y yo no tenía por qué pasar información que yo había obtenido a nadie. Con tanto esfuerzo. Sí, no. Ahora, que no, se peguen diferente. Sí, y que si alguien me contactaba para ofrecerme información, era porque me tenía confianza y sabía que yo iba a manejar bien la información, porque todo el mundo no lo hace. O hay alguien que no la da, se la dan y no la da. Y no la aprovecha. Exacto. O bueno, eso es decisión de el olfato periodístico de cada uno. Sí. O por no meterse en problemas, Sí, claro, por no también molestar al coronel, conozco muchos casos, conocí. Entonces, ¿En algún momento no te sentiste de pronto traicionando a las instituciones que creemos que son las que son reales, las que hay que darle fidelidad o ese tipo de cosas? Pues yo más que todo me fijaba, era como en la comunidad, ¿no? Era la más afectada. Y yo hablaba mucho con la gente, no solamente, digamos, en el caso de la guerrilla, era lo que el guerrillero me dijera, ¿no? O sea, yo primero tenía que confirmar que lo que él me estaba diciendo era cierto, y de esa forma la manejaba, y era la comunidad la afectada, pero siempre venía a la otra fuente, yo siempre venía al ejército porque yo también le sentía cariño al ejército, y una vez un coronel, ¿cómo se llama? Bueno, ahora se me olvidó el nombre, me dijo que yo siempre iba a ir a la guerrilla, entonces que me invitaba a Piedras a que mirara cómo los soldados se mataban en el entrenamiento. En el reentrenamiento. Y me invitó, me fui con él, yo le dije, claro, y me fui. Mira, a mí me gustaba, o sea, a mí me daba cariño todo eso. Entonces yo quería también mostrar que no solamente era con la guerrilla, o sea, yo hablo más de la guerrilla de pronto porque tuve mucho acceso allá, hice mucho informe, pero yo sentía mucho aprecio también por las fuerzas militares, por sus historias. Mira, yo sí tenía que llorar con alguien, un policía, un soldadito, a mí me dolía, no era que yo estuviera allá más allá, no, era como que yo trataba de ser muy objetiva. De pronto yo vi mamás de guerrilleros llorar por sus hijos y vi mamás de soldaditos, de policías llorar también. A mí me dolían las dos cosas, era como tratar de ser muy objetiva, nada sesgada. Lo que pasa es que pues sí, obviamente que sale ganando la institucionalidad, obviamente, yo también tenía mucho en cuenta eso. ¿No sentías miedo? ¿Nunca te amenazaron? ¿Te dijeron no saques ese informe o cuídese llamadas? No, mira que no, yo conté como con eso. El único que así sentí como que medio me advirtió fue ese Terraspo, que él estaba todo encapuchado, todo así. Y después de que le hice la entrevista, porque fue una entrevista horrorosa con las respuestas que él me daba, que realmente yo sentí ganas de vomitar cuando él me hablaba, pero así, literal, sentí ganas de vomitar. De lo que contaba. De todo lo que decía. Y él sí me advirtió, si no me gusta la entrevista, como sale, se la ve conmigo. Eso fue como la única vez. Y yo le dije, no tiene por qué gustarle. Yo nunca he tenido problemas con nada. Pero siempre pues dije, uy, Dios santo, pues ojalá le guste al Señor. ¿Y alguna vez alguien se te quejó? O sea, que te hubiese llamado. Bueno, además del tema de las fuerzas militares, pues obviamente son denuncias, sí. Pero del otro lado. Pero mira que las fuerzas militares sí me llegaron a llamar a preguntarme cosas, pero nunca pudieron como encontrar algo falso, algo irregular. ¿Sí me entiendes? Siempre, o sea, yo siempre tenía pruebas. Sí, o sea, yo tenía testimoniales sí, y materiales. Sí, exacto. Entonces, ellos se daban cuenta que no había nada, como ningún interés mío, ninguna simpatía mía, no la hubo nunca.
Entonces, no sé, nunca tuve ese problema. Una vez sí tuve digamos, como medio sustico, fue porque fui a entrevistar a los paramilitares en Puerto Saldaña. Esa es la única vez que no fui con Juan, fui con Germán Camargo. Subimos, yo quería entrevistar al Canario. No sé si oíste hablar del Canario, un paramilitar muy conocido en esa época. Él no estaba el hermano y estaban todos los, no eran en sí paramilitares, llamaban autodefensas porque no estaban dotados de armas, no eran como campesinos uniformados, miedosos, que salían era como a defenderse de la guerrilla. Ellos estaban armados con fusiles viejos, con palos, con muchas cosas, pero no era nada sofisticado. Pero yo hablé con ellos, hice una publicación en El Nuevo Día y la persona que me contactó me dijo que ellos estaban bravos por la publicación, que necesitaban que fuera la periodista. Pero él se sentó con ellos y les dijo, les voy a leer, vamos a analizar esta información. Si hay algo que la periodista escribió que no sea cierto, yo mismo les traigo la periodista. Pero después de sentarse, de analizar, de leer, ellos tuvieron que quedarse por vencidos, por contentos, porque no había nada que ellos no hubieran dicho. Entonces, fue la única vez así, y bueno, alguna vez me llegó, pienso yo que eran como algunos informantes, no sé, del ejército, porque me llegaron unas niñas al Nuevo Día a preguntarme que yo cómo hacía, que yo cómo iba, que dónde era, que me admiraban, o sea, como que yo dije, esto está raro, que les dijera cómo ir, que cómo llegué, que quién me contactó. Me hicieron muchas preguntas que yo me di cuenta que esto era algo así que no era normal. Yo les respondí normal, les dije que no, que yo no sabía, que yo iba con la cara tapada, que yo no tenía idea de dónde era que iba yo. ¿Y qué crees que era? Yo pienso que era como del ejército, pienso que sí. ¿Para sacarte información? Sí, sí, claro. Bueno, y el hecho de ser mujer en este caso facilitó algunas cosas. En ese tiempo eran más hombres los que cubrían la fuente de orden público, o ya las mujeres habían ganado ese espacio. Pues si me preguntas por Ibagué, sí, por Ibagué, pues yo creo que nadie cubría eso. Entonces yo fui la primera. Pionera. Sí. O sea, se cubría de pronto con la información que se daba en las instituciones. Ajá, los boletines de prensa y lo que salía ahí. Pero no iban a los lugares. No, periodismo de inversión. Sí. Entonces, porque estábamos, bueno, ya María Delcy Morales estaba, yo me acuerdo que ella, había otras periodistas, pero mujeres así, y hablábamos con María Delcy una vez, ella y yo creo que hicimos mucho. A veces Sandra Rincón. Sí, Sandra. Sí, Sandra Rincón también hizo. En mi época, Adriana Montealegre también cubrió algunas cosas de orden público, sí. Ya las audiencias, y permitían, sí, otras cosas que vinieron sucediendo como consecuencia de. Como más judicial, sí. Pero llegar a los lugares, allá éramos, yo creo que, y sabes que escribimos un libro con María Delcy. Sí, voy para allá. Sí. ¿Cómo se llama el libro que también recopila muchas de esas historias? Más allá de la línea roja. ¿Por qué la línea roja? Porque la línea roja es como en este tema de orden público, se dice que es una línea que limita la llegada de los periodistas a ciertos lugares. Sí. ¿Cierto? O sea, de esa línea no nos podemos pasar. Y nosotras fuimos más allá, nosotros sí nos pasábamos. Entonces, por eso aunque el nombre lo puso María Delcy. Sí. ¿En qué años publican el libro? ¿Qué contiene? ¿Qué historias trae este libro? Todavía creo que lo podemos conseguir de pronto para quienes estén interesados estas historias. ¿Y qué cuenta? Sí, el libro se publica en 2022 y pues se trata de... Contamos las historias, pero desde nuestra perspectiva, o sea, no es la noticia, sino que contamos, o sea, cómo hice yo para llegar allá. El detrás de cámaras. El detrás de cámaras, tal cual. Es eso, cómo hicimos, porque nadie se imagina, mira, tú publicas una noticia, una nota, y nadie se imagina todo lo que uno tuvo que vivir para poder escribir esa paginita. Una cuartilla. Exacto, nadie se imagina todo el trabajo, todo lo que uno
puede pasar, el peligro, la sed, el hambre, la carretera, bueno, las personas que conoces, son detalles que nadie sabe lo que uno pasó. Eso es lo que ¿Cuántas historias? Ahí. Bueno, yo en el libro tengo como unas 50 historias. Las conté, pero ya se me olvidaron, pero son hartas historias. Son como unas 50 historias. Entre las dos. No. En total, o solo tuyas. Las mías. O sea que en total, ¿cuántas historias podemos ver? Yo creo que unas 100 historias. Maravilloso. Sí. Que ayudan seguramente a hacer catarsis de muchas cosas y dejar como ahí plasmado y historias irrepetibles, sí. Y que a muchas de estas nuevas generaciones de periodistas les puede servir y les puede interesar. Dejas por cosas de la vida, por madurez, por decisión, dejas el cubrimiento de orden público y te dedicas a otras cosas. Aparecen algo en redes sociales, muy parecido a lo que es tu personalidad y lo que haces, y qué estás haciendo actualmente frente a este ejercicio periodístico. Bueno, ahorita estoy como retirada porque, no sé, no dejando atrás como, o no queriendo ser falta de humildad, pero pienso que ya no hay como medios, por lo menos aquí. O sea, me disculpan los medios. Hay muchos, en los que uno pero pocos como con profundidad. Sí, como en los que uno pueda hacer lo que a mí me gusta hacer. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto, porque ya todo llega hecho, las fotos, los videos, las entrevistas. Entonces el periodista me da la impresión de que no puede hacer mucho, ¿cierto? Y el que quiere ir, entonces le niegan el presupuesto. No, es que no hay, para eso nos mandan. Entonces yo para eso no sirvo. Y el espectador salí porque la pandemia acabó con las corresponsalías. Entonces no hubo más corresponsalías, que era de pronto donde uno podía hacer su mejor desempeño. Pero de todas formas, mira que como que llegó un momento en que ya yo sentía como que yo ya no tengo nada nuevo que contar. Yo ya escribí esto, ya escribí esto. Era cambiar los nombres de los lugares, y era lo mismo. Y como te dije al principio, sí, se repiten las historias. Como que la rutina. Entonces, sí, iniciamos con el 07, sí. Era el 007, sí, el 007. Pero como hobby, pero hicimos muchas cosas y nos ganamos muchos seguidores, hasta que alguien algún día me dijo, ustedes pueden ganar con eso, porque lo hacíamos era como un hobby, con Juan. Sí. Ustedes pueden ganar con eso, pero mira que no, o sea, nunca lo hice porque no soy vendedora. No, hasta que me hackearon la página, nunca la pude recuperar. Y entonces la página quedó ahí, o sea, tú la buscas, está ahí. Yo la última vez que miré tenía como 15 seguidores. Y le ha pasado a varios colegas periodistas. Sí, hice otra cosa, incorrecto. Me gusta ese incorrecto. Pero mira que también me pasó lo mismo. Pues, yo la tenía en TikTok, me estaba siguiendo la gente, a la gente le gustaba mucho. Claro. Eso, pero luego, no, o sea, como que se me perdió la página, no la pude recuperar para volver para seguir seguir publicando. No, entonces, me dijeron, tiene que volver a empezar. Y no quise volver a empezar, como que la dejé así, digamos que fue una temporada. He intentado hacer cosas, pero no sé, como que no le he puesto de pronto como mucho el empeño. Y ahora estoy tranquila, estoy desestresada. Hice un curso en la Javeriana sobre corrección de estilo, que es lo que a mí me gusta mucho. Sí. Y a veces hago corrección de textos, pero no es que esté súper dedicada, que tenga una oficina, que yo llame clientes, no. ¿Te llegan? Sí, de pronto alguien me corrígeme contacta. esta tesis, corrígeme tesis, libros. Un libro, por ejemplo, le corregí el libro a Truman, porque él va a tener un libro, sí, lo corregí. Hice un libro, le escribí un libro a un político en Natagaima, no, creo que no lo han publicado. Tesis corregido, pero es algo como muy tranquilo, y aquí estoy dedicada. Y como se te da tan fácil, entonces es un gusto hacerlo. A mí me fascina que me pongan a corregir cosas, y todo lo corrijo. Mira que yo voy por la calle y yo miro letreros y allí le falta la tilde, es como algo que, no sé, es mío. Sí. Le falta la tilde, mira está que aquí. Es con B larga, con no sé qué, no, eso no se escribe así, mira, le faltó la mayúscula, y yo le digo a Juan,
Yo creo que Juan ya acostumbró a que todo. Y me llama mucho la gente, oiga, ¿cómo se escribe? ¿Con B largo? ¿Con B pequeña? Bueno, y ahora que me dedico, mira, estamos cumpliendo un sueño con Juan, un sueño de personas retiradas, digamos, y es que Dios nos dio una finquita. Ajá. Y nos ha gustado mucho el campo, a nosotros nos ha gustado mucho el campo, y con Juan hablábamos siempre que qué rico que llegara el momento de irnos a vivir a esa finca, al cañón del Conveima. A mí me fascina el cañón del Conveima, me encanta la naturaleza, me encanta todo, el clima, y estamos empezando apenas llevamos un mes, un negocio, un proyecto allá en la finquita, y estamos empezando, pero estamos como dedicados a eso. Y otra cosa de café en Rovira. Entonces, por el momento estamos haciendo eso, y pues cuando puedo hacerlo de los textos, me gustaría, te lo dije, hacer un programa de entrevistas, pero tendría que ser algo, no sé, algo así bonito. Pero pues eso no, me gustaría. Retirado no sé de la investigación, del orden público, de lo judicial, ya cumpliste. Pues yo creo que sí, no sé, yo a veces pienso, ¿será que si a mí me llaman y me ofrecen y me dicen, lo haría? De pronto sí lo haría, no sé, de pronto sí lo haría. Pero con la misma, o sea, con el mismo rigor que ahora, cumplimiento de horario, tiempos y demás. No, porque es que precisamente yo le digo a la gente, yo ya no quiero el estrés que viví, ya no lo podría hacer. Un poco más libre, tal vez. Claro. Tal vez. Sí, cuando se pueda, como un hobby, lo haría, pero muy, muy tranquila y muy feliz. Para más historias a profundidad de cómo se desarrollaron, está el libro, Detrás de la Línea Roja. Exactamente. ¿Dónde lo pueden encontrar, Olga? No, ¿Todavía quedan algunos? Sí, todavía. Incluso ahorita en diciembre 21, porque estuvimos con María Elsie pues yendo a algunas universidades, y en esos eventos es que la gente se interesa y compra. Pero después como que nos desentendimos de eso, no sé, pasaron cosas y habíamos quedado a hacer como otras actividades y no lo volvimos a hacer, entonces se quedaron varios libros ahí, por ahí que no sé, yo tengo unos 30, 40 libros todavía. Y sí, hace poco me llamaron, me dio risa porque yo no he vuelto a promocionar nada, y me llamaron que dónde puedo conseguir el libro, vendí como 3 libros ese día, pero ahí sí hay algunos a mi WhatsApp. Mira, yo quiero decirte que tú me preguntas a qué me dedico ahora. Te decía, porque no puedo dejar de darle la gloria y la honra a Dios. Y es que yo siempre soñé y siempre me ha gustado todo el tema de Dios, del Señor Jesucristo. Y hoy voy a empezar a servir en la iglesia, en la comunidad de Villa Claudia. Vamos a hacer actividades porque hay mucho problema social. Y queremos llevar la palabra del Señor, que me parece que es fundamental en la vida de todo el mundo. Una bonita labor. Pues, Olga Lucía, muchísimas gracias por haber aceptado acompañarnos en Mujeres desde Adentro del podcast. Sé que muchos se van a disfrutar esta conversación, van a conocer, de pronto le van a poner cara a esas publicaciones que están en la historia, que causaron incomodidades en algunos, alertas en otros, pero que finalmente había que hacerlo, había que decirlo. Es el ejercicio periodístico, y si en el retiro que tienes en este momento te encuentras cómoda y tranquila, pues fabuloso. Creo que finalmente es un momento para disfrutarse uno, para estar con las personas que uno quiere, rodeada de las personas que uno ama, y si eso también lo puede dar a la comunidad, pues genial. Espero de pronto sentarnos en otro podcast para hablar quizá de política, como hablamos con Adriana en el capítulo anterior. Sé que hay muchas cosas por contar y que hay mucha gente que le gustaría conocer esas historias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias. Estaba asustada porque... Sí, estaba hasta con las manos frías. Ay, sí. Gracias otra vez por haberme tenido en cuenta. Y bueno, ojalá te vaya súper bonito en este proyecto. Me parece lindo que destaques a mujeres, y pues el Señor te acompañe siempre, y saludo para todos los muchísimos seguidores que vas a tener, que yo sé que va a ser así. El Señor te bendiga tu proyecto. Muchas gracias. Y a propósito de eso, estamos en Facebook, en Instagram, en Spotify y en YouTube. Todos
Mujeres desde Adentro, el podcast. Así nos pueden encontrar. Igual vamos a estar moviéndonos con los clips de lo que van contando nuestras invitadas, y semana a semana durante este mes vamos a tener mujeres como Olga, como Adriana, que nos van a contar cómo se han hecho espacio en este mundo de hombres en el periodismo. Nos vemos en una siguiente entrega.